vamos a mirar ese resultado. Entonces voy a compartir aquí en la guía de aprendizaje, lo que yo sé que ustedes ya la descargaron. Vamos a ver qué nos dice nuestra guía de aprendizaje 1, porque este resultado corresponde a la guía de aprendizaje número 1. Y vamos a trabajar específicamente en estos 2 días, en estas 2 sesiones, la de hoy y la de la próxima semana, este resultado de aprendizaje. Que quedemos aquí resaltado. Le devuelvo y lo resalto. ¿Me confirman con un pulgar si están viendo la pantalla? Listo. Buenas noches, sí, señor. Entonces, vea, Señor. identificar el resultado de aprendizaje es identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, mirar en las básicas de matemáticas. No se asuste que no estamos hablando de álgebra, ni de trigonometría, ni nada. No, matemáticas básicas. Y además de que hay que mirar eso, la importancia de esta materia, de las matemáticas en la gestión agroempresarial. ¿Alguien me podría comentar cuál sería la importancia de saber matemáticas básicas en este técnico? ¿Cuál es la aplicabilidad? Profe, muy buena noche. Yo creería que sería bueno de pronto para tener de pronto costos, inversiones, cosas así. Listo, don Oscar Peralta. Y sigue William. Primero Oscar. Buenas noches. Sí, don Oscar. Sí, pues como decía el compañero, nos sirve para, digamos, todos los procesos, todo el proceso de formulación de proyectos para generar los costos, los presupuestos, para mirar en un proyecto productivo qué es lo que vamos a necesitar de pronto entre las inversiones que vamos a realizar, ya sea de siembra, cosecha. Ok, Oscar, listo. Sigue William Santos. Buenas noches, profe. Pues la matemática creo que es lo más básico y lo más indispensable que hay, no solamente en el proyecto, en lo que uno está estudiando, ¿cierto? Sino en la vida, porque los números son los que nos dan la exactitud de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y ya pues más adelante, ya con las especializaciones, pues con matemáticas más avanzadas y lo contable, pues para ayudar a superarnos. Ok, sí, ahí tenemos a Son William y Yakira. Yakira. Sí, señor, no, lo mismo que decía el compañero, pues que todo para llevar la contabilidad de la empresa y para todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado, es que la matemática es fundamental casi para todo, tanto para llevar la contabilidad como para conteo de los mismos productos, como para todo. Ok, bueno, aquí hay dos personas más. Giancarlos. Terminamos con Giancarlos. Profe, Cuéntenos. bueno, que no sé bien cuánto estamos estudiando las matemáticas, nos pueden servir para hacer mediciones de nutrición animal, dosificación de insumos, costos y rentabilidad financiera, o planificaciones de territorio y eso. Exacto. Listo, entonces, gracias Giancarlos, gracias a los que participaron. Sí, tiene gran importancia las matemáticas. Toda nuestra vida se maneja con matemáticas. Uno tiene que hacer cálculos, sumar y restar todo. Y las matemáticas es un idioma universal, porque uno está aquí en Colombia y 1 más 1 es 2. Si me voy para China, así hablen chino, allá en China 1 más 1 también es 2. Y si después me voy para Rusia, allá también 1 más 1 es 2. Podemos hablar idiomas diferentes, pero las matemáticas son universales siempre. Entonces, antes de ir a la presentación, vamos a dejar de compartir acá. Y quiero compartir un video referente a esto. Entonces, para que lo tengamos ahorita también en cuenta, para que le pongamos atención. Ya voy a compartir. Incluir sonido. Y así ayudan los números a los agricultores. Entonces, le ponemos atención y ahorita hacemos una lluvia de ideas de este video. Me confirman si tienen audio y sonido.
Hola a todos. ¿Sí se escucha y se ve? Sí, señor. Listo, entonces ya lo vamos a poner de corrido para que lo pongamos atención. Hoy vamos a explorar un mundo fascinante donde los números y la naturaleza se encuentran. A menudo pensamos que las matemáticas son solo para el salón de clases, para resolver problemas en un pizarrón o en un cuaderno. Sin embargo, las matemáticas están en todas partes. Están en la música que escuchamos, en los edificios que vemos y muy especialmente en los alimentos que llegan a nuestra mesa cada día. La agricultura, esa noble actividad de cultivar la tierra, es un campo lleno de aplicaciones matemáticas. Desde el agricultor más tradicional hasta el más moderno, todos utilizan los números para tomar decisiones importantes que aseguran una buena cosecha. Puede que te sorprenda saber cuánta matemática se esconde detrás de un campo de maíz o de un huerto de manzanas. Los agricultores son verdaderos expertos en aplicar conceptos que a veces nos parecen abstractos. Ellos no siempre usan calculadoras complejas o computadoras avanzadas, pero su conocimiento práctico es una forma de matemática aplicada. Calculan, miden y planifican constantemente. Entender esta conexión nos ayuda a valorar no solo el trabajo del agricultor, sino también la utilidad de aprender matemáticas. Veremos que saber sumar, restar, multiplicar y dividir, así como entender de áreas y volúmenes, es fundamental para cultivar la tierra de manera exitosa y responsable. Imagina que eres un agricultor. Tienes un terreno y quieres plantar trigo. ¿Cómo sabes cuántas semillas necesitas comprar? ¿Cómo determinas la cantidad exacta de agua que requieren tus plantas? ¿Y cómo calculas cuánto fertilizante es necesario para que crezcan sanas y fuertes, sin dañar el medio ambiente? Todas estas preguntas tienen respuestas que se encuentran en las matemáticas. Son herramientas que ayudan a optimizar los recursos, a evitar el desperdicio y a maximizar el fruto del trabajo. La agricultura es una ciencia y un arte, y las matemáticas son el lenguaje que une ambas partes, proporcionando la estructura necesaria para que la magia de la vida florezca. En este viaje, descubriremos juntos ejemplos claros y sencillos de cómo los números son los mejores aliados del agricultor. Desde contar las hileras de plantas hasta calcular los posibles ingresos de la cosecha, las operaciones matemáticas son una tarea diaria. Esta relación entre la tierra y los números es una lección poderosa. Nos enseña que el conocimiento matemático no es solo para aprobar un examen, sino una habilidad vital que nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea y trabajar en armonía con él. Así que prepárate para ver el campo con nuevos ojos, los ojos de las matemáticas. Uno de los primeros pasos en la agricultura es conocer bien el terreno de trabajo. Aquí es donde la geometría entra en juego de una manera muy práctica. Los agricultores necesitan medir la superficie de sus campos para planificar la siembra. Si el campo es un rectángulo, por ejemplo, multiplican el largo por el ancho para saber el área total. Saber el área en metros cuadrados o hectáreas es fundamental. Este simple cálculo les permite tomar decisiones cruciales. Determina cuántas semillas se pueden plantar, la distancia ideal entre cada una para que tengan espacio suficiente para crecer y cómo organizar las hileras para facilitar el riego y la cosecha posterior. Es el mapa numérico sobre el cual se diseña todo el ciclo del cultivo. Una vez que se conoce el área del terreno, el siguiente paso es la siembra, y aquí la aritmética es la protagonista. Las recomendaciones para las semillas suelen venir en kilogramos por hectárea. El agricultor debe hacer un cálculo sencillo de multiplicación o una regla de 3 para saber exactamente cuántos kilogramos de semillas necesita para su terreno específico. Comprar semillas de más significa un gasto innecesario de dinero, mientras que comprar de menos podría resultar en una cosecha pobre y un terreno subutilizado. La precisión en este cálculo es el primer paso para asegurar la eficiencia y la rentabilidad de su trabajo agrícola. Cada semilla cuenta, y las matemáticas ayudan a que cada una tenga su lugar. Lo mismo ocurre con los fertilizantes y los pesticidas. Usar la cantidad correcta es vital no solo para la salud de las plantas, sino también para la protección del medio ambiente. Las instrucciones de estos productos indican la dosis recomendada por superficie. El agricultor debe calcular la cantidad exacta que necesita para todo su campo. Si usa muy poco, las plantas podrían no recibir los nutrientes necesarios para un desarrollo óptimo. Si usa demasiado, puede contaminar el suelo y las fuentes de agua cercanas, además de desperdiciar dinero.
La aritmética ayuda a encontrar ese equilibrio perfecto, asegurando una agricultura más sostenible y amigable con nuestro planeta. Además de estos cálculos iniciales, los agricultores usan las matemáticas para gestionar el riego. Necesitan calcular el volumen de agua necesario para sus cultivos, lo que se conoce como la lámina de riego. Esto depende del tipo de planta, la etapa de crecimiento y las condiciones climáticas. Multiplican el área del cultivo por la altura de agua requerida para obtener el volumen total. Esto les permite programar los sistemas de riego de manera eficiente, ahorrando un recurso tan valioso como el agua. Como podemos ver, operaciones matemáticas básicas son las que garantizan que el campo se gestione de forma inteligente y productiva desde el primer día. Los agricultores siempre han mirado al cielo, intentando adivinar qué les deparará el clima. Hoy en día, las matemáticas han transformado esta antigua práctica en una ciencia más precisa. Los modelos de predicción meteorológica se basan en complejos algoritmos y ecuaciones matemáticas. Analizan enormes cantidades de datos históricos y actuales, como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y la velocidad del viento. Gracias a estos modelos, un agricultor puede recibir pronósticos mucho más fiables. Saber si se acerca una helada, una ola de calor o una temporada de sequía le permite tomar medidas preventivas para proteger sus cultivos y minimizar las posibles pérdidas. La estadística, una rama muy importante de las matemáticas, también es una herramienta poderosa para gestionar los cultivos. Los agricultores pueden analizar datos de cosechas de años anteriores para identificar patrones. Por ejemplo, pueden estudiar la relación entre la fecha de siembra y el rendimiento final del cultivo. Al analizar estos datos históricos, pueden determinar el momento óptimo para plantar una variedad específica y así maximizar su producción. La estadística les ayuda a pasar de la intuición a la toma de decisiones basadas en evidencia, convirtiendo la experiencia acumulada en conocimiento práctico y aplicable para el futuro. Además de predecir el clima, las matemáticas ayudan a planificar todo el ciclo de vida del cultivo. Cada planta tiene sus propias fases de crecimiento, y cada fase requiere cuidados específicos. Los agricultores usan calendarios y cálculos para programar actividades como la fertilización, el control de plagas o la poda. Suman días, calculan semanas y estiman fechas de cosecha. Esta planificación matemática asegura que cada tarea se realice en el momento justo para favorecer el desarrollo saludable de las plantas. Es como dirigir una orquesta donde cada instrumento debe sonar en el momento preciso, y las matemáticas son la partitura que guía al director. Incluso después de la cosecha, los números siguen siendo importantes. Los agricultores necesitan calcular el rendimiento total de su campo, generalmente en toneladas por hectárea. Este dato es crucial para evaluar el éxito de la temporada y planificar la siguiente. También utilizan las matemáticas para gestionar sus finanzas. Calculan los costos de producción, semillas, fertilizantes, mano de obra, combustible, y los comparan con los ingresos de la venta de la cosecha para determinar su ganancia. Esta contabilidad básica es fundamental para que la agricultura no solo sea productiva, sino también un negocio viable y sostenible a largo plazo. Como hemos visto, las matemáticas son una herramienta indispensable que potencia cada aspecto de la agricultura moderna. Desde la preparación del terreno hasta la venta del producto final, los números proporcionan la claridad y la precisión necesarias para tomar las mejores decisiones. Aprender matemáticas, por lo tanto, no es solo una tarea escolar, sino una habilidad que abre puertas a un futuro más eficiente y sostenible en el campo. Cuando un agricultor aplica correctamente los conceptos matemáticos, puede producir más alimentos utilizando menos recursos, como agua y fertilizantes. Esto no solo beneficia su economía, sino que también protege nuestros ecosistemas para las generaciones futuras. Para todos los jóvenes y curiosos que deseen fortalecer sus habilidades matemáticas de una manera amena y accesible, existen excelentes recursos en línea. Por ejemplo, canales de YouTube como Fraile Matemática ofrecen explicaciones claras y entretenidas sobre diversos temas matemáticos. Aprender con este tipo de herramientas puede hacer que conceptos que parecían difíciles se vuelvan comprensibles y divertidos. Imagina poder aplicar lo que aprendes en un video para resolver un problema real.
como calcular el área de un jardín o la cantidad de abono que necesita. El conocimiento matemático se vuelve así mucho más significativo y útil para la vida diaria. El valor de las matemáticas en la agricultura va más allá de simples cálculos. Fomenta un pensamiento crítico y analítico. Enseña a planificar, a resolver problemas y a optimizar procesos. Estas habilidades son esenciales en un mundo que enfrenta grandes desafíos, como el cambio climático y la necesidad de alimentar a una población creciente. Una agricultura basada en datos y en la ciencia, donde las matemáticas juegan un papel central, es una agricultura más resiliente, capaz de adaptarse a nuevas condiciones y de encontrar soluciones innovadoras. Es el camino hacia la seguridad alimentaria global. En conclusión, la próxima vez que disfrutes de una fruta fresca o de un plato de verduras, recuerda que detrás de ese alimento hay mucho trabajo, dedicación y también muchas matemáticas. La conexión entre los números y la tierra es profunda y poderosa. Alentar el aprendizaje de las matemáticas es invertir en el futuro de la agricultura y, por ende, en el bienestar de todos nosotros. Es darle a las nuevas generaciones de agricultores las herramientas que necesitan para cultivar no solo alimentos, sino también un mundo más próspero y sostenible. Las matemáticas, sin duda, ayudan a cosechar un futuro mejor. Bueno, entonces, vamos a otra lluvia de ideas sobre qué aportes después de este video podemos hacer respecto a las matemáticas en la agricultura. Levanten la mano los que quieran participar y en el orden que salgan. Entonces, va Ovidio. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, las matemáticas, como miramos en el video, es un proceso en orden para generar exactamente, para optimizar los recursos naturales, para hacer viable que la naturaleza prospere y es una habilidad que todos tenemos para desarrollarlas. Listo. Sigue William Santos. Sí, buenas noches. Bueno, el tema de la matemática es que nos ayuda a conocer bastante tanto los productos como la tierra o lo que vayamos a elaborar, ¿cierto? Y esto nos ayuda a entender qué es viable y qué no. Nos ayuda también a proporcionar todo en su medida, como lo decía, lo explicaba en el video, ¿cierto? Desde una densidad de siembra hasta una X cantidad de abonos o suministros para nuestros animales. Entonces, es algo muy indispensable y muy necesario, desde una simple suma, multiplicación, división o resta, que sería lo básico y lo más sencillo para empezar. Ok, listo. ¿Quién sigue? Sigue Duber. Duber. Buenas noches. Sí, Duber, cuéntenos. Bueno, la matemática nos ayuda, pues lo digo como experiencia personal en el sector del campo. Muchas veces el campesino saca su cosecha y paga sus trabajadores, saca la comida de sus trabajadores, lo de la casa, y dicen, no, es que el producto no me está dejando nada. Pues entonces no nos vamos a lo que decía en el video de las mediciones de los productos, cuánto abono tenemos que echar, cada cuánto, el agua, los venenos. Todo eso es muy importante al momento de uno hacer como un cálculo de cuánto tiene que echarle algo y en cuánto se puede vender para sacar una ganancia. Exacto, Duber. ¿Quién? Liliana. Héctor, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues realmente resulta ser de que la matemática básica para nosotros es fundamental, ¿cierto? En esta formación tecnológica, pues porque nos permite también desarrollar habilidades en la toma de decisiones, por ejemplo, en el análisis de la información y la solución de problemas, pues de los procesos productivos. Pues porque tenemos que tener en cuenta que nosotros pues debemos tener saber manejar, ¿cierto? El cálculo de áreas, medición de terrenos, dosificación de fertilizantes, o mejor el manejo, no formulación, sino como tal manejo
control de inventarios, costos de producción, también el análisis de pérdidas y ganancias y la planificación de cosechas. O sea, es un todo para lo que nosotros estamos estudiando. Listo, Jaber. Y terminamos con Lady Viviana. Pues buenas noches para todos. Pues yo considero que la matemática es demasiado importante y en todos los procesos, en todo proceso de producción, ya desde un producto, desde el principio hasta el final, hasta el final, porque con la matemática podemos hacer cálculos mucho más precisos. Si podemos entender en tiempos atrás, a veces hay personas que hacen cálculos solamente a ojo y debido a eso, a veces terminan dañando la producción, terminan afectando el ambiente. En cambio que cuando usamos la matemática, podemos hacer cálculos mucho más precisos, podemos economizar y tal vez un producto que le íbamos a echar a un cultivo, le íbamos a echar de más, no se iba a esa cantidad, sino que se iba a menos. Pero si con las matemáticas, pues obviamente todo es muchísimo mejor, mucho más preciso y puede economizar también nuestro bolsillo y darnos muchísima más ganancias. Listo, JB, muy buen aporte. Y Lady Viviana, para finalizar. Buenas noches. Pues podemos decir, según lo del video, que las matemáticas pues son una herramienta fundamental en cuanto a la gestión de proyectos, ¿no? Ya que pues nos permite llevar un control adecuado y organización de los recursos, como también los costos, los tiempos y las actividades. Y pues gracias a estos cálculos podemos hacer análisis matemáticos más acertados y que nos ayudan al cumplimiento de los objetivos que tenemos planteados. Listo, Viviana, Lady, gracias. Entonces, vamos aquí a mirar entonces nuestra presentación para ir ahondando el tema matemático y ya abordar el tema de lo que nos corresponde en el tema de matemáticas. Vamos, aquí está. Entonces, ¿me confirma si están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, sí, señor. Entonces, tenemos las operaciones básicas de matemáticas aplicadas a la gestión agroempresarial. Entonces, tengamos en cuenta esto, los fundamentos matemáticos, que no solamente se aplican en la parte técnica, sino también en la parte administrativa. Y uno empieza a hacer matemáticas desde el mismo momento en que uno hace el proyecto, porque empieza a echar números de mediciones, a costos y todo, porque todo suma. Entonces, las operaciones matemáticas tienen rol en esas operaciones. La suma, la resta, la multiplicación y la división son las básicas de todas, y esas son las primeras que se empiezan a utilizar, ¿sí? Y ya después empieza uno a mirar modelos matemáticos más complejos para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, ejemplos reales muestran cómo las matemáticas apoyan decisiones diarias siempre en las fincas y en todas las empresas agroindustriales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, todas las decisiones que ustedes toman dentro del ámbito agropecuario, todas tienen que estar basadas en cálculos. Si yo voy a sembrar una hectárea de tomate, ya empiezo a hacer cálculos matemáticos y ya empiezo a mirar volúmenes, áreas y otras. Cuando uno empieza a trabajar en esos terrenos, ya uno empieza a dar lo básico. Cuando uno dice, bueno, ¿cuántas semillas se me va en esa hectárea? Entonces, lo primero que uno tiene que calcular es eso, cuánto es el área y a cuánto equivale el área. ¿Cuánto equivale una hectárea en metros? 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Tengamos en cuenta siempre esa cifra, porque en agricultura nosotros manejamos esas dos equivalencias. Nosotros en agricultura trabajamos con hectáreas, con metros cuadrados, también trabajamos con fanegadas. No es la constante porque la escala como general aquí en Colombia es la hectárea.
En otras regiones del mundo utilizan áreas diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie habla de hectáreas, habla de acres. Entonces uno dice, bueno, y entonces a uno le toca empezar a buscar la calculadora y decir, bueno, ¿a cuánto equivale un acre? Eso en metros cuadrados, ¿cuánto es? Etcétera, ¿sí? Lo mismo con las mediciones. Aquí nosotros manejamos el sistema métrico decimal, ¿sí? Todo en función de 10, 10, 10, 10, 10. Pero si uno se va, por ejemplo, a Estados Unidos, en Estados Unidos manejan todo por pulgadas. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacerlo de esa manera. Y creo que Estados Unidos y Birmania, otro país, son los únicos que manejan sistema por pulgadas. De resto, todo el mundo maneja el sistema métrico decimal. Entonces, uno solamente se vuelve un 8 cuando va a esos dos países. Entonces, tengamos en cuenta eso porque todo eso podemos hacer control y seguimiento productivo. Cuando uno hace control y seguimiento, uno también aplica matemáticas. Y la interpretación de datos productivos también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiremos dos datos, tenemos un par de datos para que ustedes ahí mentalmente hagan las cuentas. Pensemos en una hectárea de cacao. Tenemos una hectárea. Y en una hectárea caben 1000 árboles, aproximadamente. Y cada árbol en un año va a producir 1 kilo de grano seco. Entonces, ¿cuántas toneladas de cacao produce al año esa hectárea de cacao? Estamos haciendo una interpretación, una proyección de datos de producción. 1000 árboles de cacao, cada árbol produce 1 kilo al año. ¿Cuántas toneladas son al año? Fíjense que no estoy pidiendo el dato en kilos, estoy pidiendo el dato en toneladas. ¿Una tonelada, profe? Una tonelada. ¿Por qué una tonelada? Porque puedes hacer la relación, es 1 kilogramo al año, y si son 1000 árboles, serían 1000 kilos al año. Y la tonelada equivale a los 1000 kilogramos al año. Exactamente, vea. Ahí aplicaste, ahí qué operaciones matemáticas empleaste en haciendo ese cálculo. Pues una regla de 3 básicamente, o pues si fueran datos como más complejos, sería una multiplicación más que todo. Una multiplicación y una regla de 3 una multiplicación para obtener la cantidad de kilos Sí. multiplicado por el número de árboles y después hacer la una relación pues de 3. una regla de 3 para pasar de kilogramos a toneladas. A toneladas, exacto. Exactamente. Hiciste dos cálculos matemáticos para sacar una conclusión de una proyección de producción. ¿Sí? Y bueno, usamos números redondos, pero de pronto ya cuando los números son más complejos, ya toca empezar a sacar la calculadora. Pero la idea es que ustedes aprendan a utilizar esas herramientas. ¿Sí? No es que uno tenga que aprender a hacer eso de memoria, no. Muchas veces a mí me toca sacar calculadora, pero la idea es saber hacer el cálculo. ¿Sí? Si yo sé hacer el cálculo, pues ya utilizo las herramientas que necesite para llegar a ese resultado. Y es lo que yo necesito que ustedes aprendan, a utilizar esos conceptos para poder llegar a esa conclusión. Entonces, empieza uno con las 4 operaciones básicas. Entonces empezamos con la suma. Entonces, sumar cantidades unas a otras. ¿Sí? La suma ayuda a construir modelos matemáticos básicos que describen la acumulación y la gestión de la producción. Entonces, siempre hay que utilizar sumas. Sumar 1 más 1 más 1, 2 más 2 más 2, 3 más 3, ¿sí? Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen estos conocimientos, pero siempre hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Hay que utilizar la suma para calcular ingresos totales obtenidos en distintos días de venta y facilitar la planificación económica. Ese es un ejemplo. Restar y el control de inventarios. También cuando uno hace restas, uno también hace inventarios. Generalmente uno resta en esa parte. También para calcular pérdidas. Pérdidas en cosecha, pérdidas en post cosecha, pérdidas por plagas y enfermedades. O ya cuando uno sabe que el cultivo tiene un porcentaje de rendimiento, entonces uno le resta ese rendimiento o esas pérdidas. Entonces aquí nos ponen un ejemplo práctico. Si produce 50 kilogramos y vende 320, la resta muestra que quedan 180 kilos disponibles en inventario y así sucesivamente. Siempre estamos aplicando restas.
La multiplicación, que a veces mucha gente, muchos de nosotros ya como que empiezan a decir, ay, que empiezan a multiplicar. Y uno se acuerda de las famosas tablas cuando de niño que la mamá le decía, apréndase las tablas y uno se aprendía la del 1 fácil, 2 fácil, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6. Y ya con la del 7, 8 y 9 uno se complicaba, ¿cierto? Entonces, a mí me pasaba así. Entonces, ya después ya superé la del 8 y la del 9, después de muchos años de niño, pero ahí vamos. Entonces, la multiplicación calcula producciones totales conociendo el rendimiento por unidad, facilitando estimaciones rápidas y eficientes. Lo que acabamos de hacer con el ejercicio del cacao, una multiplicación, fue lo que hicimos. Entonces, multiplicar cantidad de plantas por rendimiento promedio determina la producción total útil para planificar y estimar ingresos. Y un modelo matemático sencillo es la multiplicación relaciona cantidad y rendimiento, ayudando a analizar cómo cambios afectan el resultado productivo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y la división. Entonces, la división es para reparto equitativo. La división permite distribuir recursos de manera justa entre trabajadores en la gestión agroempresarial. Bueno, cuando estamos hablando de, aquí podemos poner el ejemplo de ingresos, pero uno también aplica división a la hora de producir, de hacer una aplicación, por ejemplo, de fertilizantes, hacer una cálculo de división, si tengo tantos kilos de abono y necesito fertilizar, abonar tantas plantas, entonces, de cuántos gramos por planta voy a gastar, entonces ahí tengo que hacer una división, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de este sistema. Entonces, la aplicación de las operaciones básicas en los costos de producción también, ¿sí? Y esto en costos. ¿Y por qué hago énfasis en costos? La mayoría de nosotros no llevamos cuentas claras, ¿sí? Y sobre todo en el campo tampoco. Muchos de nosotros nos podemos sembramos, cultivamos, no hacemos una previsión de costos, no sabemos cuánto gastamos ni en cuánto invertimos. Muchas veces a veces nos pasa que creemos que tenemos un dinero y no lo tenemos. Y uno dice, ¿a qué hora yo me gasté toda esta plata? ¿A qué hora yo gasté este dinero? Y uno empieza a hacer cuentas. Ah, claro, sí, por ahí fue donde se me fue el dinero, por ahí fue donde estuvo el gasto. Entonces siempre hay que tener la aplicación de las matemáticas en los costos, sobre todo en los costos agrícolas para hacer proyectos. Tenemos entonces los modelos matemáticos básicos en el contexto productivo. Entonces ahí es donde ya hicimos el ejercicio, ¿sí? Entonces un modelo matemático simplifica la realidad productiva usando operaciones para explicar variables y relaciones clave. Entonces aquí nos ponen el ejemplo del modelo de ganancia básica, ¿sí? Calcular lo que se hace la ganancia es se calcula restando los costos de los ingresos para determinar la rentabilidad de una actividad productiva. Generalmente uno considera, en el argot popular, uno considera que tiene que haber ganancia cuando uno recupera el doble de la inversión. O sea, si yo invertí 10 pesos en un cultivo, ¿sí? Digamos que el gasto de inversión fue de 10 pesos, para que haya ganancia, ¿cuánto tendría que generar mínimo? ¿Cuánto tendría que haber mínimo? ¿30 pesos? Bueno, teóricamente uno tendría que volver a recuperar la inversión y de ahí para adelante lo que se saque es ganancia. O sea que si yo invertí 10 pesos y ya las ganancias fueron de 11 pesos, entonces ya se recupera ese peso de más, ya es ganancia. Obviamente ya después uno dice, bueno, el objetivo es ganar más, ¿sí? Entonces ya empiezan a mirar ganancias, etcétera, rendimientos. Entonces cuando usted dice que si invertí 10 pesos y gané 30, entonces ya la ganancia fue ya más del 50%. Entonces ahí ya es donde uno empieza a mirar. Pero en teoría y según las matemáticas, la ganancia es desde 11 pesos en adelante si invertí 10, ¿sí? Porque se recuperó la inversión más un excedente. ¿Sí me hago entender? Entonces, siempre es ese excedente, según las matemáticas. Según el deseo, deberían ser 30. ¿Sí? Pero las matemáticas nos dicen que son desde 11 en adelante. Entonces,
Entonces, dentro del análisis productivo, mediante operaciones matemáticas, nos dice que las operaciones matemáticas básicas, la suma, la resta, multiplicación y división, son herramientas claves para analizar la producción agroempresarial. Comparación de ciclos agrícolas, la resta permite identificar aumentos o disminuciones en el rendimiento. La división se usa para calcular promedios y la multiplicación ayuda a estimar producciones. Entonces vea que cada operación básica, cada una de nuestras 4 operaciones básicas tiene un objetivo específico. Y ya cuando yo las mezclo, cuando yo empiezo a utilizarlas en más de 1 o 2 operaciones, o las 4, en un solo proyecto o en un solo tema, entonces ya empiezo a tomar decisiones basadas en datos. Entonces, nuestra conclusión es que las operaciones matemáticas permiten resolver problemas reales en el contexto productivo mediante modelos sencillos. Entonces, los ejemplos prácticos facilitan el aprendizaje y muestran la utilidad de las matemáticas en la vida, y la visión integral de todo este trabajo es integrar las matemáticas básicas para fortalecer la toma de decisiones de forma informada, de manera informada, y que promuevan una gestión productiva lógica. Entonces, el objetivo también es eso, tomar decisiones lógicas. También nosotros a veces hacemos cuentas basados en el deseo, ¿sí? Muchas personas también, por ejemplo, toman decisiones erradas a la hora de hacer cultivos. Entonces se pueden hacer cuentas alegres, ¿sí?, sin tener en cuenta variables también agroclimáticas, y ahí es donde también empiezan a fallar los temas y empiezan a haber las pérdidas. Entonces la idea es hacer una mezcla de aplicación de matemáticas con variables biológicas y variables de suelo, y eso es lo bonito de la agricultura, porque no son solamente matemáticas, son otras materias mezcladas con las matemáticas. Entonces, aquí termina nuestra presentación. Dejemos de compartir la pantalla para que tengamos claro una cosa. Entonces ya vamos a mirar aquí lo que pasa, lo que tenemos que mirar en Sajuna. Entonces les voy a compartir la pantalla de Sajuna para que miremos qué es lo que de esta clase de hoy, de esta sesión que ustedes miraron hoy, qué es lo que tenemos que resolver. Esta es la página. Entonces aquí estamos en nuestro Sajuna, en nuestra formación. Entonces tenemos las actividades. Lo primero que les recomiendo es que se vayan aquí en fase de análisis, actividad de proyecto, y en material de formación, aquí al link que dice matemáticas nivel básico. ¿Sí lo tienen ahí detallado? Matemáticas nivel básico. Cuando ustedes abren matemáticas nivel básico, matemáticas nivel básico, pues aquí abrimos la ventana, se abre esta ventana de acá, ¿sí? Tecnólogo en gestión empresarial, matemáticas nivel básico, y aquí se accede a este recurso educativo. Entonces aquí lo que iniciamos, lo que ya miramos, está acá. Entonces aquí comenzamos con nuestra inducción, ¿sí? Nuestra inducción para que la miremos todos acá en este momento, ¿listo? Entonces vamos a mirar la inducción, y de ahí para adelante ya ustedes resuelven lo demás, ¿listo? Entonces, espere que no incluí sonido, entonces vamos a incluir sonido. Ya, listo. Entonces vamos a mirar. Este episodio es patrocinado por Platzi, cursos online profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Búscalos en platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras.
No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36.000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares. Algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste?, el concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número 0, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances.
Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emil Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica. ¿Las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente, si te interesan los números, nuestros amigos de Platzi te invitan a participar en sus cursos de álgebra lineal y cálculo diferencial. Listo, entonces, claro ahí el tema del concepto de números, ¿listo? Entonces, esto es solamente la antesala. La idea es que ustedes continúen con los temas básicos, ¿sí? Esto es, ya es el apoyo básico con el cual ustedes pueden hacer las consultas, pueden bajar, mirar los videos, todo este es el material de apoyo que ustedes tienen, ¿sí? Porque de aquí ustedes ya se bajan acá y buscan aquí donde dice cuestionario procedimientos aritméticos. Entonces, este es el que hay que resolver, ¿sí? Este es el material referente a nuestro resultado de aprendizaje. Entonces, aquí se hace el cuestionario. Es un cuestionario de 6 preguntas de múltiple respuesta y ustedes hacen la elección. Entonces, yo lo que recomiendo es apoyarse en aquí con este material del nivel básico y de ahí sí ya van y resuelven el cuestionario de procedimientos aritméticos. Entonces, esa es la actividad que tenemos ya para resolver de aquí a la otra semana. Ahora, ya dejando aquí el tema de matemáticas, voy a seguir ampliando una semana más el tema de los resultados de biología, ¿sí? Para el tema de biología vamos a seguir ampliando el tema 8 días más para que las personas que todavía están pendientes de ese trabajo se pongan al día. Lo otro es, las personas que estén que pronto hayan cargado por error algo o algún tema, por favor en el chat del instructor, ¿sí? Ustedes pueden dejar su comentario para que por favor me indiquen, me digan instructor, por ejemplo en este caso voy a poner un ejemplo aquí de otra formación, ¿sí? El cambio de problemáticas ambientales me dijo, vea, para que por favor me habilite el trabajo. Entonces yo consulto acá, porque a veces en WhatsApp el tema se complica bastante porque llegan demasiados mensajes. Entonces, si lo van a mandar por WhatsApp, tienen que especificar bien, decir, porque tengo 4 formaciones virtuales, entonces tienen que especificar bien con el ID de profesor, soy el instructor tal, de la formación tal, del ID tal, para que por favor hagan esto. Entonces ahí ya. Pero cuando se hace acá, entonces ya queda únicamente para esta formación. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda con el tema de matemáticas, con el cuestionario que hay que realizar? No, profe. Listo. Ese cuestionario es muy sencillo. Ese cuestionario es muy sencillo, ya se revisó. Entonces, entonces les recomiendo es que vayan y miren el material de matemáticas nivel básico, lo analicen y lo miren. Harry, cuéntenos. Una pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo para hacerle el cuestionario? Este sí es para de aquí a la otra semana, ¿sí? De aquí a 8 días para que lo resuelvan. Ya los otros trabajos del área de biología les voy a dar una ampliación de plazo otra semana para que por favor se pongan al día, ¿listo? Entonces, no siendo más, los dejo ya libres para que sigan sus actividades, para que pasen una muy buena noche. Entonces, les deseo una feliz semana, muchas bendiciones y buenas noches. Buenas noches, igualmente. Gracias, profe, muy amable. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. hasta luego. Buenas noches.